Muy buenos días tengan todos ustedes. Le decía a Andrés si podían activar la cámara. Las cosas cambian muy rápidamente y en los últimos 3 meses hemos estado sometidos a experiencias realmente muy novedosas, seguramente para todos nosotros. Y se ha vuelto muy común este tipo de charlas, pero ocurre que cuando uno solo ve el icono o el nombre y no ve a alguna persona, yo me acuerdo mucho de una canción de Facundo Cabral, donde un cantante ciego siempre le preguntaba a su representante que no fuera malo, que le dijera si había alguien en el público, ¿no? Es decir, uno quiere saber si está hablando en el desierto o hay personas que están escuchando, y a veces esto no lo posibilita. Muy bien. Vamos a hablar sobre razas, racismo, heterofobia, que es un tema que se ha puesto de moda, ¿no? Y sin embargo, la práctica del racismo, pues no es que esté de moda, es que lo ha estado durante muchísimo tiempo. Pero tenemos una serie a veces de confusiones. Probablemente lo que sí tengan que hacer es cerrar el micro para que no estén entrando sonidos extraños. Sí, por favor. Sí, si pueden cerrar el micro, por favor. Bueno, voy a intentar y si... Bueno. Decíamos que está de moda, es un fenómeno que está de moda y llama la atención. A mí me han entrevistado 2 veces en las últimas 3 semanas a propósito del tema. Ahora mismo una colega estaba en el canal 11, otra colega estaba en otro canal hablando de un tema del cual no solemos hablar, y entre otras cosas no solemos hablar porque parece que no solemos verlo, ¿no? Porque parece que toca una serie de fibras sensibles respecto de lo que somos. Estamos generalmente dispuestos a aceptar que el racismo existe, por supuesto, pero no en nosotros, ¿no? Tenemos una serie de tópicos sobre el racismo, solemos tener una serie de íconos de prácticas racistas, ¿no? Ahora mencionaremos algunos, de tal forma que lo que vamos a hacer hoy, o de lo que vamos a charlar, es una breve reflexión sobre el problema del racismo. ¿Qué son las razas humanas? Si es que son algo, si es que existen, para empezar desde allí, y tal vez quitarnos una ingenua idea en la que se dice, pues dado que no existen las razas humanas, no debería existir el racismo, pero no existiendo las razas humanas, el racismo sí existe de todos modos. Entonces vamos a intentar revisar estos tópicos y probablemente terminar con una breve reflexión sobre el racismo en México, ¿no? Somos un pueblo racista. No se trata de que seamos o no los campeones mundiales del racismo, sino existe el racismo en nuestro país, de cómo se diferencia de otras formas de discriminación y qué singularizaría tal vez el racismo mexicano. Voy a compartir eventualmente pantalla para que no se cansen de estar viendo solo una imagen y eventualmente regresaré normalmente a esto. Muy bien, ¿no? Entonces, le cambié ligeramente el nombre. Vamos a hablar de heterofobia, vamos a hablar de razas, de racismo, pero decidí cambiarle el nombre para llamarle Apuntes sobre las razas y el racismo hoy, asumiendo que es un tema enormemente grande, enormemente complicado, que tiene muchísimas aristas, que tiene lo que yo denomino o se convierte en un fenómeno antropológico global, ¿no? Es decir, el racismo toca muchísimas facetas. Supongo que se está viendo allí, ¿verdad, Andrés? Sí, sí se ve. Perfecto. El racismo toca múltiples facetas, múltiples racionalidades, y en ese sentido le denomino un fenómeno antropológico global. Toca, por supuesto, aspectos científicos que tienen que ver con la diversidad humana, de la cual ha dado cuenta la biología, la propia antropología física, la lingüística antropológica, la antropología cultural, porque cuando hablamos finalmente de razas humanas, curiosamente no nos detenemos en solamente la caracterización física de las poblaciones humanas, sino intentamos darle pues un perfil más completo, y entonces nos metemos con las costumbres, con las tradiciones de los pueblos. Sin duda, involucra aspectos ideológicos
una serie de prejuicios que muchas veces nos obligan a mirar el fenómeno humano desde diferentes perspectivas. Yo siempre digo que un término que suele surgir cuando hablamos de racismo en México, por ejemplo, es el término visibilidad o más bien invisibilidad, ¿no? Parece que no somos capaces de visibilizar el problema debido a que tenemos introyectados muchísimos prejuicios respecto de la variabilidad humana, y no porque seamos malos, simplemente porque hemos sido educados en esta línea, y finalmente esta visión ideológica sobre la diversidad humana nos lleva a posicionamientos ideológicos que muchas veces nos impiden ver no solo la práctica, sino incluso parece ser que una constante cuando hablamos de racismo en México es la necesidad no solo de visibilizar a la práctica del racismo, sino visibilizar a los colectivos humanos involucrados, ¿no? Es decir, se dice, bueno, en México no hay racismo contra la población negra o afrodescendiente, que ahora se le denomina, porque no hay negros en México, ¿no? Y parece que tenemos que mostrar la existencia de población afrodescendiente, mostrar la historia de esta población, de cómo llegaron a México, en fin, ¿no? Sin duda tiene aspectos culturales que tienen que ver con cómo interpretamos a la diversidad humana, ya no solo desde una perspectiva científica, sino cómo culturalmente hemos sido educados para interpretar de una u otra manera a la diversidad. Tiene aspectos económicos, porque habría que decir que el racismo, entre muchas otras cosas, es una estrategia de dominio y de control que tiene repercusiones económicas para los colectivos desfavorecidos. Digo que también tiene un cierto aspecto mítico, entendido el mito no en el sentido coloquial, no siempre decimos que una cosa es mítica cuando no es verdadera, cuando es falsa, pero en sentido antropológico, un mito es una narración que justifica un orden determinado de las cosas de la realidad, en este caso de un orden social, ¿sí? Es decir, tiene cualidades míticas en la medida en que la diferenciación que hacemos entre los grupos humanos y el impedimento que estructuralmente llevamos a cabo para justamente impedir el desarrollo de ciertos colectivos, pues justifica un determinado orden social, y en ese sentido correspondería con esta acepción antropológica del mito, ¿no? Una narración que justifica un orden determinado de cosas de la realidad. Por supuesto, tiene aspectos filosóficos vinculados con a veces lo que denominamos el pensamiento esencialista. Más adelante lo voy a ir desarrollando. Es decir, asumir que hay una cierta condición esencial que se deriva de tener un determinado cuerpo, y que esta condición esencial se traduce en una cierta inteligencia, en un cierto talante, en un cierto carácter o en una cierta forma de socializar con los demás seres humanos y con el mundo. Y por supuesto, dado que todos estos aspectos cambian a lo largo de la historia, o han cambiado a lo largo de la historia, pues tiene también una dimensión histórica el racismo. Cuando quiera dejar de compartir, es aquí, perdón, muy bien. Periódicamente voy a estar volviendo a compartir la pantalla. Quiero empezar, después de esta muy breve introducción, contándoles una anécdota real que me parece refleja muy adecuadamente esta necesidad de visibilizar el problema, el cómo no somos capaces de ver la realidad, sino que hemos sido educados y tenemos una serie de prejuicios de los cuales muchas veces no somos conscientes y que hace falta ver y visibilizar. Y la anécdota, fíjense, es muy curiosa, tiene que ver con un alumno que tuve en el posgrado en antropología. Era un alumno japonés que llegó a estudiar a México antropología física, una maestría en antropología física. Él originalmente estaba interesado en hacer estudios sobre evolución humana, pero un día andando por la calle le gritaron una variante un poco más ofensiva de lo que podría equivaler a la frase chino de porquería, ¿no? La corrección política hoy nos obliga a hablar de ciertas formas, pero le gritaron algo muy parecido, un poco más ofensivo, a chino de porquería, ¿no? En la calle.
y él se ofendió profundamente, ¿no? Se ofendió tan profundamente que decidió hacer un estudio sobre el racismo mexicano, ¿no? Pero la anécdota no queda allí, ¿no? Le gritaron chino de porquería en la calle y, bueno, en fin, yo dije, bueno, pues resulta ofensivo, pero ¿por qué te parece tan terriblemente ofensivo? Y me dijo, porque yo no soy chino, soy japonés, me dijo. Si me hubiesen gritado japonés de porquería, tal vez no me hubiera ofendido tanto, pero me gritaron chino. Y yo le intenté explicar que en México, pues no es que nos parezcan, bueno, es un problema finalmente de educación, no estamos tan expuestos a la población oriental y que probablemente simplemente no tenemos un ojo educado para determinar de dónde es un sujeto, ¿no? Y le decía, es que básicamente nos parece igual un japonés que un chino, que un tailandés, que un vietnamita, que un coreano. Y cuando dije la palabra coreano, me dijo, momento, no me insultes. Se sintió profundamente ofendido porque los coreanos eran, por supuesto, la raza más desagradable que se conocía. Era sabido por todo el mundo que los coreanos, Corea es el país donde hay una más alta incidencia de cirugía plástica de la cara, ¿no? Porque son muy feos y además todos eran delincuentes. Y entonces empecé a notar que mi alumno tenía un enorme prejuicio hacia ciertos colectivos y me enteré que los japoneses tenían un enorme prejuicio hacia los coreanos. Él vivía en una zona, curiosamente, donde había mucha población de origen oaxaqueño y alguna vez lo asaltaron, ¿no? Y entonces me dijo que los oaxaqueños, teniendo buena cultura, eran también una raza muy desagradable, ¿no? Y lo interesante es que no era capaz de ver lo que ocurría, ¿no? Y entonces un día se me ocurrió, hablando justamente de eso, mostrarle una serie de fotos sobre población oriental. He de decirles que aquí hay fotos de personas tailandesas, vietnamitas, coreanas, chinas y japonesas, ¿no? Una colega estaba haciendo un estudio sobre la cara y tenía rostros de todo el mundo y se me ocurrió, sin decirle de dónde eran, mostrarle las fotos. No son estas, por supuesto, eran de otro libro, pero en fin, le mostré estos rostros, o muy parecidos. Acertó en un 100%, ¿no? La procedencia de los sujetos, lo cual me mostraba que en efecto no teníamos un ojo educado para reconocer diferencias físicas que, bueno, que nos resultan un tanto ajenas, pero sin embargo esta idea de que era profundamente, que no era capaz de ver su propio racismo, fue una cosa que me sorprendió, pero también me sorprendió el hecho de que varios colegas antropólogos del propio posgrado de antropología biológica le dijeron, no gastes tu pólvora en infiernitos, en México no somos racistas. Les estoy hablando de una anécdota que ocurrió hace más o menos 12 años, ¿no? Y antropólogos decían, no pierdas tu tiempo, en México no somos racistas, lo que pasa es que tú no entiendes nuestra idiosincrasia, nosotros puede ser que seamos clasistas, pero no, sin duda no somos racistas, y cuando decimos cosas como chinito o negrito, no estamos intentando ofender a nadie. Y me llamó la atención que en la misma medida que Masatoshi, que así se llamaba mi alumno, era incapaz de ver su propio racismo, colegas formados en un discurso sobre la diversidad humana eran incapaces de ver nuestro propio racismo y lo interpretaban ya no solo a partir de esta idea de que no somos racistas, sino que somos clasistas, porque además México, ¿por qué va a ser racista si es un país mestizo? Todos somos iguales. Ese es el discurso, ¿no? Que ahora revisaremos brevemente, ¿no? Sin embargo, somos capaces de reconocer que somos clasistas. Yo siempre he dicho, cuando en un país como México hay una alta correspondencia entre el aspecto físico y la clase social, lo único que podemos manifestar es que son fenómenos que van a la par, que son fenómenos próximos. Bien, pues no hace falta que abunde mucho en el caso de George Floyd, todo el mundo lo conoce y sabe que buena parte de la proliferación de manifestaciones, de discursos, de entrevistas, de conferencias sobre el racismo tiene que ver
con algo que ocurrió en Estados Unidos, el abuso policial, y que tuvo una réplica, dicen algunos, en México, con el caso de Giovanni López en Guadalajara, en Jalisco. Yo no diría que obedece al mismo fenómeno, diría que son fenómenos distintos. Pero bueno, digamos que esto es parte de lo que ha destapado una serie de reflexiones y una serie de polémicas acerca del racismo mexicano, y que han causado pues un cierto furor estos días, que nos ha llevado incluso a posturas ya no solo de intentar tomar conciencia. En ese sentido creo que es positivo, aunque no me parece tan positivo que tenga que ocurrir algo en Estados Unidos para que nosotros tomemos conciencia, pero en la medida lo posibilite, pues bienvenido sea el hecho, ¿no? Y esto, ya digo, ha generado un cierto furor y ha generado también ciertas posturas sobre las que terminaré al final de la charla, ciertas posturas de carácter revisionista sobre fenómenos ya pasados y que reflejaban posiciones racistas y qué debemos de hacer ante ello. Debería entonces iniciar diciendo que el racismo sí involucra discriminación, pero que no todo acto de discriminación es racista, ¿sí? Es decir, que hay muchas formas de discriminar, y en sentido estricto discriminar simplemente implica en un primer momento distinguir una cosa de otra, discriminar una cosa de otra, pero evidentemente en este caso nos estamos refiriendo a otra cosa, ¿no? Tendríamos que decir que el racismo se trata de un conjunto de acciones y actitudes que promueven y apoyan o impiden y limitan el desarrollo de un colectivo, asumiendo una condición intrínseca de superioridad o de inferioridad, una especie de superioridad intrínseca, biológica, esencial, inmanente, que no es fácil de ser transformada, y que estas acciones o actitudes no son solamente individuales o colectivas, sino que se han institucionalizado, forman parte de las instituciones sociales con las cuales regulamos nuestra vida social, y que actúan como formas de control, como un ejercicio de poder que finalmente intenta garantizar una determinada estructura social. Ojo, todo acto racista es un acto de discriminación, pero no todo acto de discriminación es necesariamente racista. Hay formas muy diversas de discriminación, al rato revisaremos varias de ellas, que además son aditivas, ¿no? Sabemos que hay una discriminación, por ejemplo, sin abundar más, hay una homofobia muy presente en nuestra sociedad, pero también hay racismo, hay discriminación hacia las lenguas, y estas cosas pueden ser aditivas, ¿no? Porque puede haber un indígena que no hable español y que sea homosexual, con lo cual 3 formas de discriminación se irán sumando a este sujeto en particular, ¿no? Lo comento porque en algún momento un colega me decía, haciendo referencia pues tal vez al pináculo, al ícono de lo que conocemos como discriminación, y me refiero al nacionalsocialismo, al régimen nazi, a los campos de concentración, pues mostraba cómo los homosexuales y los discapacitados eran también discriminados. Me decía, bueno, es que la discriminación es aditiva, y él suponía que la discriminación a los discapacitados era tomado como una condición intrínseca, inmutable, esencial, ¿no? Que parecía caracterizar a un colectivo como inferior o como superior. En fin, en este caso, evidentemente como inferior. Y yo estoy en contra de ese postulado, asumiendo que la discriminación racista aduce una racialización del cuerpo, es decir, atribuye ciertos atributos corporales a un discurso que recurre a la noción de raza, y en ese sentido no podríamos calificar al racismo como una forma de discriminación que ha existido desde que el hombre existe, desde que el hombre es, sino que sería un fenómeno histórico, claramente centrado, digamos, en términos de su existencia, hace 3 o 4 siglos. Es decir, hay gente que dice el racismo existe desde que el ser humano es ser humano.
yo pienso que es un fenómeno histórico, que la heterofobia, es decir, el rechazo al otro, al diferente, sí puede haber existido desde siempre, pero que la racialización de la diferencia física es un fenómeno relativamente reciente que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, entre otras cosas, y ahora abundaremos en ello. Así, cuando hablamos de racismo, razas y discriminación, pues surgen, ya decimos, una serie de categorías como los prejuicios, como asumir que el racismo es una forma de discriminación que ejerce poder y ejerce control sobre aquellos considerados otros, aquellos considerados distintos, y que asume que estos otros son esencialmente diferentes, pero no solo esencialmente diferentes, sino esencialmente inferiores, ¿sí? Y ello parte de una idea, de esta noción de esencialismo, donde los cuerpos son cuerpos a los cuales atribuimos significados, atribuimos sentidos. Es decir, asumimos que hay un cuerpo biológico. El cuerpo biológico, por supuesto, existe, pero el cuerpo biológico en el contexto de las sociedades se significa, se matiza, se generan expectativas. No es lo mismo en nuestra sociedad, por ejemplo, un cuerpo masculino que un cuerpo femenino, simplemente porque la tradición cultural a la que pertenecemos tiene expectativas particulares sobre los cuerpos. Yo siempre comento que, bueno, yo en particular soy ateo, pero soy sin duda católico, asumiendo al catolicismo como una cultura, ¿no? Hay una cultura católica en la que vivimos y en las que nos formamos, y donde vivimos nuestros cuerpos a partir de unas ciertas expectativas que tienen que ver con el pecado, la penitencia, la culpa, el castigo, ¿no? Es decir, los cuerpos biológicos se construyen en cuerpos sociales, y en la medida en que somos capaces de construir un significado sobre los cuerpos, creamos expectativas, no solo sobre los cuerpos individuales, sino sobre los cuerpos colectivos, sobre la mayoría de los cuerpos, de tal forma que en esta construcción de significados atribuimos valores a los que y atributos que corresponden con ciertos cuerpos físicos. Es decir, asumimos que un individuo con un determinado conjunto de atributos físicos le corresponden capacidades intelectuales, calidades éticas o morales, y valores tan abstractos como la honra, el bien, la virtud, en fin, o el pecado, o el delito, en fin, todo esto finalmente ocurre. En esa medida, a veces es difícil ver nuestro racismo o identificar ciertas manifestaciones de racismo, porque ya digo, tenemos una visión icónica de lo que han sido tal vez los ejemplos más extremos de racismo, pero esto no quiere decir que otras formas de racismo no pueden existir y que puedan ser tal vez igualmente intensas o igualmente violentas, pero tal vez no tan ostentosas, como por ejemplo lo ocurrido con el régimen nacional socialista, entendido como una especie de ícono moderno, ¿no? No me detengo finalmente en todo lo que supuso el Holocausto, pero es sin duda pues uno de los íconos de la visión contemporánea del racismo, en el cual a veces intentamos reflejarnos y al no vernos reflejados decimos, bueno, aquí no existe, ¿no? O el esclavismo, ¿no? Como otro ícono del racismo moderno. Yo planteo la pregunta, ¿pero se puede ser racista de otro modo, sin necesariamente corresponder con estas formas icónicas de racismo? Y yo creo que es claro que así es, y ahora revisaremos un poco nuestro caso. Finalmente, las prácticas del racismo norteamericano, como también íconos del racismo contemporáneo. Preguntaba yo hace un ratito, o hice la observación de ¿desde cuándo existe el racismo? Y yo lo distingo de esto que he dado en llamar heterofobia, que es finalmente el miedo o el rechazo a la diferencia, en la medida en que el racismo contemporáneo o la variabilidad humana en el racismo contemporáneo se ha racializado. Es decir, los seres humanos son capaces de reconocer las diferencias,
pero el discurso sobre la existencia de razas humanas es un discurso que se genera con el desarrollo de la ciencia moderna. Y la ciencia moderna, en realidad, tal cual la conocemos hoy, como una práctica, como una actividad, y no solo como una forma de racionalidad, es una práctica pues, que surge básicamente hacia el siglo XVI y que genera poco a poco, dependiendo, claro, la ciencia en particular de las que estemos hablando, pero las llamadas revoluciones científicas, la revolución del cuerpo, por ejemplo, en el pensamiento biomédico, que surge con la publicación en 1543 de la Fábrica Humana de Vesalio, pues es considerada una revolución científica que permite reconocer una cierta modernidad desde el pensamiento biomédico del cuerpo. Pero así las diferentes ciencias, la biología, pues va a tener su revolución en el siglo XVIII y particularmente en el siglo XIX con la publicación del Origen de las especies, y la antropología, como disciplina encargada de dar cuenta de la diversidad humana, pues se va a generar justamente hacia los siglos XVIII, se va a consolidar en el siglo XIX y se va a construir esta noción ya no solo de la variabilidad humana como un hecho evidente, podemos volver momentáneamente. Hablaba entonces de la antropología como una disciplina encargada. La antropología física es una disciplina extraña de la antropología en general, pero que justamente estudia la diversidad de los cuerpos, asumiendo que estas son el resultado de procesos evolutivos y de contextos de interacción biocultural. Y volví a la cámara justamente para mostrar pues cómo todos somos diferentes, ¿no? La variabilidad humana es un hecho evidente, pero esto hace que podamos aceptar que las razas existen, es decir, equivale a hablar de variabilidad humana, equivale a hablar de razas, o son cosas distintas, ¿no? Y lo que quiero un poco ahora explicar es cómo surge esta idea de las razas humanas, qué querrían decir, qué inconvenientes hay en su uso, y cómo la antropología física ha tenido que desechar la idea de las razas humanas como una categoría con valor científico, por más que somos capaces de reconocer que la diversidad humana es evidente, ¿no? Yo ahora mismo estoy viendo pues a 5 en mi monitor y pues todos somos diferentes, ¿no? Eso es un rasgo evidente. Pero a partir de ello podemos clasificar a la diversidad humana en grupos naturalmente delimitados por algún tipo de barrera que permite el reconocimiento de las razas. Vamos entonces a volver a compartir el PowerPoint. ¿Estamos bien allí? ¿Se ve? Sí, sí, se alcanza a ver todo bien. Bueno, entonces, a partir de este origen de la antropología física como disciplina científica que intentaba dar cuenta de la diversidad humana, de los cuerpos humanos, de la variabilidad física de los cuerpos, es que surge lo que se ha denominado el racismo científico, y con ello una especie de naturalismo mítico, es decir, un conjunto de narrativas que intentaban justificar la existencia no solo de diferencias humanas, sino de jerarquías en esas diferencias humanas. Es decir, los primeros antropólogos físicos no solo intentaban dar cuenta de las diferencias, sino, bueno, finalmente eran sujetos sociales en una Europa del siglo XVIII y XIX, con un auge de un desarrollo colonial en el que la jerarquización de las diferencias parecía validar una serie de prácticas sociales. Un antiguo maestro me decía, toda práctica social requiere de un discurso que la justifique. La práctica de la discriminación, la práctica de la jerarquización, la práctica del racismo, parece que se valida en la medida en que la ciencia justifica no solo las diferencias, sino es capaz de jerarquizarlas. Y lo que estoy finalmente diciendo, pues es que los científicos finalmente como sujetos sociales construyeron una serie de discursos que avalaban la existencia de las razas humanas y que además no solo las avalaban, sino que suponían que éstas eran jerarquizables, que uno podía identificar a grupos humanos como superiores o inferiores en función de algún criterio. Y dado el papel que la ciencia ha jugado en nuestras sociedades
ya no digamos solo actualmente, sino desde el siglo pasado y el siglo XIX, el auge del desarrollo científico y la presencia de la ciencia como factor de desarrollo para los grupos, pues ha sido una idea central, de tal forma que el que la ciencia reconociera no solo la diversidad humana, basada en una serie de criterios aparentemente objetivos como la métrica, ¿no? Pero que esto permitiera jerarquizar y permitiera, como en el caso de la imagen que ven al centro, por ejemplo, la construcción de cánones estéticos, ¿no? Basados también en una visión evolucionista, ¿no? Donde, por ejemplo, el llamado prognatismo facial que ven en la imagen de la derecha se asociara a cánones estéticos. Este ángulo se llama ángulo de Rivet. Mientras más agudo sea, se consideraba más primitivo y menos bello, ¿no? Mientras más recto fuera el ángulo de Rivet, se consideraba más bello y más evolucionado. Cuando uno ve, curiosamente, quienes proponían estas características o estos atributos como estatus de belleza, pues eran individuos pertenecientes a poblaciones cuyo ángulo de Rivet tendría a ser más recto. Evidentemente, no un ángulo agudo que se consideraba feo y primitivo. Y se construyeron una serie de discursos donde, por ejemplo, ahora volvemos a esto, se hablaba de, habrán escuchado categorías como la dolicocefalia, la braquicefalia o la mesocefalia. La dolicocefalia no es más que un tipo de cráneo o un tipo de cabeza donde esta anchura es menor que esta anchura, ¿sí? Es decir, son cráneos estrechos y alargados. Y entonces, los antropólogos físicos del siglo XIX aseveraron que la dolicocefalia estaba asociado, por supuesto, a la belleza y estaba asociado, por supuesto, a la inteligencia, ¿no? Y curiosamente, quienes proponían estos rasgos como pertenecientes a poblaciones bellas e inteligentes, pues eran la biotipología francesa y la biotipología alemana, cuyos pobladores solían ser dolicocéfalos. Pero en algún momento, investigando un poco más allá, se dieron cuenta que en Europa los más dolicocéfalos no eran los franceses o los alemanes o los británicos, sino que eran de hecho los portugueses y los españoles. Pero que en el mundo los más dolicocéfalos no estaban en Europa, eran poblaciones africanas y eran negras, ¿no? Y entonces, por supuesto, dijeron, bueno, lo sentimos mucho, nos equivocamos, el índice craneal horizontal no está asociado a la belleza y a la inteligencia, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pretendían? Era identificar a un colectivo y establecer barreras que pudieran fragmentar la variabilidad humana. Y, de preferencia, que esas barreras fueran naturales. Las clasificaciones siempre son útiles, pero se buscaba que estas clasificaciones fueran naturales, es decir, que reconocieran grupos que existieran naturalmente. Y en ese sentido, la raza no pudo seguir la naturalidad que en algún momento se le atribuyó a la especie, ¿no? Evolutivamente hablando, cuando decimos especies, normalmente hablamos de grupos de organismos que están aislados reproductivamente de otros. Es decir, las barreras reproductivas son aquellas que establecen la frontera entre una especie y otra, con lo cual podemos, con ciertas polémicas, asumir que las especies son entidades reales, porque están naturalmente delimitadas. El problema que tenemos con las razas es que buscando fronteras naturales, las razas corresponden a lo que taxonómicamente se denominan subespecies. Y si las especies están delimitadas reproductivamente, las razas deberían tener al menos como pertenecemos todos a la misma especie, a la especie humana, deberían tener un descenso en el flujo reproductivo, cosa que se pensaba en algún momento que podía ocurrir. Y tan se pensaba que yo he visto artículos en revistas alemanas del siglo XIX donde se hablaba de la mezcla fértil de un chino y una yucateca. Era digno de reportarse en las revistas científicas de la época que no tenían problemas reproductivos, que no había un descenso en el flujo reproductivo. Pero entonces decíamos, ¿cómo caracterizar a las razas? ¿Cuál sería la frontera? Y entonces, claro, se empezó a pensar que una posibilidad era que las razas fueran paquetes morfológicos, ¿no? En un sentido. Es decir, dado que buena parte de lo que hicieron los antropólogos fue caracterizar el cuerpo
de estas poblaciones distintas, entonces pensar que las razas fueran como paquetes morfológicos, donde uno pudiera agrupar individuos que tuvieran el mismo pigmento, la misma forma de ojos, la misma pigmentación de ojos, porque han de saber que los antropólogos físicos midieron todo lo posible de ser medido de los cuerpos. Hay una diversidad de instrumentos de medición que muestran la pasión de los antropólogos por la medición. Y lo que observamos es que la variabilidad humana no permite establecer unidades discretas, delimitadas claramente por paquetes morfológicos. Y entonces lo primero que empieza a surgir es, bueno, hay diversidad humana, ¿cuántas razas humanas hay? Seguro todo mundo pues, conoce la famosa clasificación de Blumenbach, donde se hablaba de grupos amarillos, negros, rojos y blancos, ¿no? Y yo cada vez que surge esta idea, me acuerdo de una novela de García Lorca, Los amores de Don Perlimplín, donde dice, hay 5 grupos humanos, los blancos, los negros, los amarillos, los rojos y los norteamericanos barbados, decía Lorca. Finalmente haciendo referencia a que estas clasificaciones raciales son absolutamente artificiales, ¿sí? Entonces, una cosa es decir variabilidad humana y otra cosa es decir razas humanas. Vamos a volver a compartir sin cortar. Y entonces vemos cómo esta idea del mito de las razas, ¿no? Existen las razas humanas, no existen como paquetes morfológicos, no existen como entidades reproductivas, y el actual desarrollo de la biología molecular tampoco reconoce paquetes claramente identificados. Entonces, ojo, hay que reconocer que la diversidad humana existe, pero que la raza como entidad de clasificación no existe. Esto llevó a que algunos antropólogos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, participaran en las llamadas declaraciones internacionales sobre razas y racismo y derechos humanos, e intentando evitar la práctica del racismo, llegaron al argumento de que los seres humanos éramos iguales y que por lo tanto el racismo no debería existir. Y yo siempre digo, las razas humanas no existen, pero el racismo sí existe, ¿no? Y seguimos racializando las diferencias humanas, ¿sí? Entonces, hoy, ¿qué nos dice la ciencia sobre las razas humanas? Que existe la variabilidad, e incluso ya no solo aquellos desarrollo científico que centra su atención en el cuerpo físico, ¿no? O en la anatomía, de alguna manera, sino todo el desarrollo de la biología molecular. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya cuerpos biológicos y que los cuerpos biológicos puedan estar emparentados y que los cuerpos emparentados formen colectivos y que haya colectivos que tengan determinados atributos. El problema es que no hay fronteras, ¿sí? Y que además en esta caracterización de la raza como fenómeno biológico y finalmente como fenómeno biocultural, porque cuando uno ve las clasificaciones raciales del siglo XIX, a un determinado cuerpo biológico le hacían corresponder, ya digo, incluso cualidades morales, cualidades éticas, cualidades intelectuales, cosa que es muy difícil. Muchas veces cuando llegamos a este punto, mucha gente dice, bueno, ¿y cómo hacemos para quitarnos de estos prejuicios, ¿no? Negar la existencia de razas humanas no es suficiente para eliminar la práctica de la discriminación de los cuerpos humanos racializados, el racismo. No es suficiente, ¿no? Aquí, bueno, termino simplemente con la idea de nuestro imaginario sobre las razas humanas y a la derecha, pues la idea de la diversidad como un fenómeno biológico. Incluso muchas veces el término, justamente intentando evadir o eliminar la práctica del racismo, decimos, bueno, pues ya no utilicemos la noción de raza. Y de hecho, desde la ciencia, hay una tendencia a la eliminación del concepto de raza desde hace varias décadas. Hablamos de variabilidad poblacional, hablamos de poblaciones interfecundas, hablamos de poblaciones mendelianas, hablamos
de muchos, utilizamos muchos nombres, incluso algunos en España, por ejemplo, en algún momento decían, bueno, no hablemos de racismo, entonces hablemos de aspectismo, ¿no? Donde finalmente hacían referencia a lo mismo, hay una discriminación basada en la posesión de determinados atributos físicos a los cuales hacemos corresponder atributos del orden cognitivo, del orden social, del orden cultural. Yo pienso que la antropología física fue responsable del desarrollo del racismo científico y creo que una responsabilidad de la propia antropología física es justamente difundir esta idea de la no existencia de razas humanas, pero sí de la variabilidad humana, y tal vez resaltar el hecho de que la diversidad, tanto en términos históricos como en términos culturales, como en términos antropológicos generales, como en términos de la biología evolutiva, la variabilidad está asociada a la riqueza. Es decir, la antropología siempre asume que la diversidad cultural nos enriquece como especie, que la diversidad lingüística nos enriquece como grupo humano, que la diversidad física nos enriquece como poblaciones biológicas. Es decir, la evolución ha tenido en la diversidad humana la materia prima, ¿sí? De tal forma que desde una perspectiva evolucionista en general y antropológica en general, la diversidad es algo que enriquece a las tradiciones, a la cultura, a las lenguas, a las poblaciones biológicas. En ese sentido, me parece que es que reeducar, no negar la idea de las diferencias, ¿no? Reconocer las diferencias, pero reeducar en el sentido de que las diferencias son enriquecedoras. Vamos a ir cerrando con una breve reflexión sobre nuestro país, ¿no? Ya son casi las 12 y me gustaría ir cerrando con pues esta reflexión de si en México hay racismo o no hay racismo. La verdad es que ya les digo, hace 10, 12, 15 años era muy común que incluso los propios antropólogos dijeran, pues no hay racismo, o solo hay racismo, tal vez el más evidente que ha sido con los grupos indígenas de nuestro país, pero muchas veces decían, pues no hay racismo contra la población afrodescendiente porque no hay población afrodescendiente en México. Ya digo, se tenían que visibilizar no solo las prácticas, sino los colectivos humanos. Pero esto tiene que ver pues con una idea que tenemos de nosotros mismos, una idea que tenemos de nuestro país, una idea que tenemos de nuestra propia idiosincrasia. A mí me parece que 3 siglos de historia colonial generan un caldo de cultivo donde es difícil escaparnos de estas visiones racistas y que probablemente en un primer momento esta heterofobia no puede ser calificada como racismo, dado que no hay un desarrollo de un discurso racializante de la diversidad, pero evidentemente el mismísimo primer encuentro de América y Europa derivó en una pregunta sobre si los pobladores de este continente eran seres humanos o no, ¿no? Y de hecho derivó en una caracterización de los americanos como sujetos degenerados, como sujetos infantiles, ¿no? Se decían, bueno, son como seres humanos, pero son degenerados, o son porque el clima en América favorece la degeneración, y todo esto era tomado finalmente de discursos de biólogos evolutivos de la época, como el propio Buffon, que tenía una visión degenerativista del cambio evolutivo. Y entonces se decía, los americanos, dado el clima y el calor y los trópicos, generan podredumbre de la materia, por lo tanto los americanos que existen, pero también la flora y la fauna, son degenerados. Esto derivó en que, a mi juicio, uno de los primeros planteamientos antropológicos sobre los americanos se diera entre Clavijero, este señor de la izquierda, y Cornelius de Poe, un naturalista de origen holandés, seguidor de las teorías buffonianas, que decían, Cornelius de Poe decía, bueno, es que los americanos son inferiores porque son pequeños, son infantiles, son dependientes, son como niños, ¿no? No tienen impulso sexual, decía, ¿no? Es decir, retomó las ideas de Buffon sobre la supuesta inferioridad de los americanos, y Clavijero, curiosamente, llegaba a plantear en el mismo nivel de racionalidad, pero en el polo opuesto. Decía, no solo son más pequeños, son más grandes que los europeos. No solo no son lampiños, son más pilosos que los europeos.
no solo no son como niños, no son dependientes, ¿no? Entonces se genera una polémica sobre la supuesta inferioridad de los americanos, que no era finalmente más el discurso que pretendía objetivar una práctica. Si los americanos eran como niños, pues requerían de sujetos adultos que los pudieran controlar, que los pudieran orientar, que los pudieran llevar a un proceso de maduración, ¿no? Entonces, pienso que las primeras fases de lo que finalmente sería el racismo mexicano, en México se expresa a partir de esto que denominamos el sistema de castas, ¿no? Donde pues encontrábamos cosas tan extrañas como estas categorías, ¿no? Tentempié, mulata, no te entiendo, jíbaro, mulata, albarazado, en fin, que algunas de ellas, el famoso saltapatrás, ¿no? Que eran calificativos, pues que los sistemas de clasificación no son neutrales, ¿no? Generalmente llevan una serie de prejuicios. No sé si ustedes sepan de dónde viene el término mulato, por ejemplo, ¿no? Finalmente viene de esta idea de la mula como un sujeto estéril y de un cierto planteamiento degenerativista donde la mezcla entre especies generaba esterilidad, ¿no? Entonces, el mestizaje entre especies es visto a partir del ejemplo de la mula como la degeneración que causa el mestizaje, la degeneración que causa la hibridación, ¿no? Y entonces el mulato es considerado, o se denomina así, por la mula, por la degeneración que causa el mestizaje. Esto finalmente derivaría poco a poco, pues en una especie de mito del crisol racial, donde México, el México moderno finalmente, y esto es algo que se va a generar hacia el siglo XIX con el auge de los discursos nacionalistas, donde se habla de que México, esta nación, va a ser el producto del mestizaje en el crisol, donde españoles e indios generaron una nueva raza, un nuevo hombre para la modernidad, un nuevo ser humano que es el mestizo. Y claro, la simplicidad de este planteamiento es tal que, por ejemplo, pues cuando dice indio, mete en el mismo saco, hoy sabemos que tenemos del orden de más de 60 grupos étnicos, ¿no? No sé cuántos habría durante el encuentro entre América y Europa, durante la conquista, pero si uno ve, por ejemplo, un lacandón y lo compara con un seri, pues les llamamos grupos étnicos, pero poco tienen que ver en un amplio sentido, ¿no? En términos de estos cuerpos, de esta biología, de esta idea de la categoría indio como una categoría homogénea, ¿no? Y pensemos finalmente en la variabilidad que debía haber entonces. Y cuando decimos español, pues lo mismo, homogenizamos una entidad que es finalmente producto, ¿no?, del dominio románico, de los 7 u 8 siglos de dominación árabe, de la presencia fenicia, de los cartagineses, en fin, o sea, esto que llamamos español, como si el mestizaje fuera el producto de la hibridación de dos grupos puros, los indios y los españoles. Y ya se ve que, por ejemplo, los españoles, pues, en fin, herencia románica, fenicia, cartaginesa, dominación árabe, si aquí tuvimos 3 siglos de dominación, que oficialmente terminaron, pero que yo diría que no han terminado del todo, imagínense 8 siglos de dominación árabe, ¿no? Y lo mismo con él. Entonces, pero se genera un discurso donde parece que el mestizaje es el elemento central de un nuevo país, de un nuevo pueblo, ¿no? Y que lleva a que, no sé, la noción de raza sea constantemente interpelada y que forme, por ejemplo, parte del logotipo del escudo de la Universidad Nacional, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Habrá que decir que hacia ese momento, hacia el siglo XIX, pues surge todo un pensamiento que se instrumentó, que se legisló y que llevó a instrumentarse en prácticas de esterilización masiva por un primo primero de Francis Galton, de Charles Darwin, Francis Galton, que acuñó el término eugenesia y que era un posicionamiento a propósito del mestizaje y de la diversidad humana, donde se hablaba de favorecer la reproducción de los deseables e impedir la reproducción de los indeseables. Omito aquí
quiénes son los deseables y quiénes son los indeseables. Creo que es evidente, ¿no? Es decir, se institucionalizó el racismo en un tipo de práctica que fue reconocida en dos vertientes. Una práctica anglosajona, la eugenesia anglosajona, que estigmatizaba el mestizaje y que lo proponía como un elemento asociado a la degeneración, y la eugenesia latina, fundamentalmente francesa, donde el mestizaje era bien visto, ¿sí? Nosotros somos herederos de la eugenesia latina, evidentemente, porque se hablaba del mestizaje como la piedra de toque de la fundación de un nuevo hombre, de un nuevo cuerpo, de un nuevo mestizo para un nuevo país. Esto se instrumentó, ¿no? En Estados Unidos hubo sociedades eugenésicas que legislaron y que llevaron a cabo prácticas de esterilización masiva en colectivos considerados como indeseables. En México existió una sociedad eugenésica, tengo entendido, formada hacia 1930 en Veracruz. No sé si llegó a legislar, pero lo que sí ocurrió, y lo sabemos bien, es que justamente durante los 20 y durante los 30 se genera por parte del Estado mexicano una política mestizófila, ¿no? Donde se instrumenta en políticas migratorias que favorecían la entrada a nuestro país de ciertos colectivos, particularmente de españoles, de franceses, pero evidentemente se intentaba evitar la entrada de orientales, de africanos, ¿sí? Y esto que parece como ser un elemento positivo de la eugenesia latina, que es la ponderación del mestizaje como un elemento positivo, en México se tradujo en políticas migratorias cuyo objetivo central eran el blanqueamiento de la población indígena mexicana, ¿no? Es decir, sí se ponderaba positivamente el mestizaje, pero en este caso vinculado directamente con la posibilidad de blanquear a la población indígena mexicana. No me detengo más, termino con unos cuantos elementos, pero simplemente destaco el hecho de que los 3 siglos de dominación colonial, del discurso nacional del Estado mexicano, ponderando la raza, el mestizo y el mestizaje como la vía de modernidad y la instrumentación de políticas eugenésicas, pues nos convierten en un pueblo que evidentemente discrimina, ¿no? Y que lo hace, pues, es cierto, a la mexicana, ¿no? Habrá que decirlo, porque solemos mirarnos, ya digo, en los tópicos o en los mitos del racismo norteamericano o del nacionalsocialismo, pero yo pienso que lo que tenemos que hacer es revisar nuestra propia formación, nuestra propia cultura, nuestra propia historia y reconocer cómo en este país tenemos que destacar la existencia no solo de los españoles y de los indígenas de los cuales surgieron los mestizos, sino finalmente destacar esto que ya desde hace un tiempo se reconoce y es la existencia de una tercera raíz, que además es interesantísimo, ¿no? Porque los afrodescendientes en México han construido también un discurso, ¿no? Donde, por ejemplo, se consideran que llegaron a México vía son algunas narraciones en la Costa Chica donde dicen que llegaron a México a partir de un naufragio que venía de Cuba, con lo cual ellos ya no eran esclavos, sino eran negros libertos, ¿no? O sea, hay toda una construcción de un discurso también sobre la tercera raíz en México, tanto de parte de la nación en general, como finalmente también de estos colectivos. Habría que decir que la presencia china en México ha sido importante y que hay un conjunto de tradiciones y de prácticas pues que llevaron, entre otras cosas, a que mi estudiante le gritaran chino de porquería en la calle, ¿no? Pero que finalmente pues sabemos la discriminación y la persecución al colectivo chino en México que fue traído para la construcción del ferrocarril, ¿no? O la presencia a lo largo de más de un siglo de japoneses en México que también fueron sometidos a una serie de prácticas, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, y que también se
fueron mezclando con la población mexicana, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama 7 migraciones japonesas a México, donde hacen referencia, sí, que algunos vinieron a tratar de hacer fortuna, pero otros estaban en un viaje, algunos japoneses de origen católico que iban hacia el Vaticano, pero estando donde estaban, lo hacían pasando por América y luego se iban a Europa, y algunos se quedaron en México, ¿no? Y daban datos tan interesantes como, bueno, es una de las teorías de ese libro, que la palabra huarache, que nos suena tan náhuatl, proviene del japonés huarazi, que significa sandalia, y que el término se empezó a utilizar durante el inicio de estas migraciones japonesas que masivamente se han detectado, son 7 a lo largo de siglo y medio a México. Ya no digamos, pues la población libanesa, ¿no? En México, que en algunos estados les denominaban los turcos, ¿no? Mi padre era yucateco y se refería a los libaneses como los turcos. Y bueno, pues a la derecha, algunos de estos libaneses famosos, algunos tan famosos como el hombre más rico de México, que no aparece allí, pero que por ahí anda, ¿no? Que finalmente son de origen libanés. Habría que hablar de la presencia de judíos en México, ¿no? Y los judíos, tanto en términos ya no solo de los judíos sefaradíes que llegan desde la propia conquista, sino los judíos de origen askenazi, los askenazi de origen de Europa del Este, y luego los judíos propiamente de Oriente, ¿no? Que además dentro de ellos mismos hay también prácticas discriminatorias, ¿no? En fin, entonces es interesante como revisar nuestra propia historia y ver cómo se construye el racismo mexicano, que me parece a estas alturas evidente. Termino con 3 imágenes más. Una de ellas tiene que ver pues, con que en 2005, en el sexenio de este señor, que todos recordamos, curiosamente en el contexto de la polémica sobre si este cómic, que tal vez algunos, pues los más jóvenes no recordarán, pero muchos recordarán, el famoso Memín Pinguín, se armó una polémica durante el sexenio de Fox sobre si este cómic era racista o no. Y en ese mismo sexenio, Fox así hizo referencia a que en Estados Unidos los mexicanos hacían lo que ni los negros hacían. Bueno, en este contexto surgió la primera encuesta nacional sobre discriminación en México en el 2005, luego fue retomada y modificada por ahí del 2011, y a estas alturas, pues no sé qué tanto sigan difundiéndose a partir de, hace ratito intenté entrar a la página del CONAPRED, no pude entrar, no sé si está en reestructuración o está en desaparición, no hace falta que lo comente, pero algunos de los resultados más sorprendentes de esta encuesta nacional de discriminación mostraba que casi 9 de cada 10 mexicanos reportan haber sido discriminados por cuestión de raza, de etnia, de género, de edad, de religión, de preferencia sexual, de lengua. Raza y etnia entraban en la misma categoría, no tendrían por qué entrar, y de discapacidad, ¿no? 9 de cada 10 mexicanos, en ese orden. Si asumimos que las condiciones de la discriminación son acumulativas, un individuo puede ser mujer, lesbiana, anciana, judía o de alguna otra religión. Son formas de discriminación acumulativa. Y en particular, 7 de cada 10 indígenas mexicanos, y termino con esta idea, con esta imagen, con esta transparencia diapositiva, reiterando la idea de que no es, o de que esta visión de sí somos racistas y clasistas, pero solo con los indígenas, es un imaginario, es un mito que permite justificar una serie de cosas, pero que probablemente este sea el que en todo caso estamos más dispuestos a observar, ¿no? 7 de cada 10 indígenas se han sentido discriminados, perdón, está mal escrito, por su condición étnica, y hablamos
finalmente de más de 60 grupos étnicos en México. Algunos dicen 62, otros dicen 68 grupos que corresponden básicamente a hablantes de una lengua, de un idioma indígena, y por lo tanto hablamos aproximadamente de un 10% de la población nacional. Es decir, del orden de 12 millones, 13 millones, son identificados como individuos pertenecientes a algún grupo étnico porque hablan una lengua indígena. Si además asumimos que hay una correspondencia o se establece en el racismo una correspondencia entre un cuerpo y un conjunto de atributos cognitivos, éticos, en fin, pues claro, mucha gente puede negar su condición étnica diciendo que no habla la lengua, ¿no? Pero hemos establecido una correspondencia entre un cuerpo físico y un cuerpo social, y me parece que aquel que a estas alturas diga que no hay racismo en México, pues, en fin, no hay mucho que discutir, pero sí me gustaría solo recalcar que hay matices del racismo mexicano que tienen que ver, sí, con nuestra idiosincrasia, con nuestra historia, con nuestra formación como país, hemos mencionado algunos, y que sin duda entenderlo, visibilizarlo, es una primera estrategia para erradicar esta práctica que afecta, en este caso, pues a un 10% de la población mexicana, que no es poco, ¿sí? Bueno, pues yo lo dejaría aquí. Me llevé casi una hora, Andrés, una disculpa, más de una hora, pero si hubiese alguna pregunta o comentario, podríamos dar algunos minutitos más para ello. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, José Luis. Me gustaría solamente comentar que a propósito de la exposición, es contundente la idea de demostrar que no existen las razas, ¿no? Y que no es una entidad propiamente reconocida ni por la ciencia, ni por, particularmente de cualquier otra clasificación. Sin embargo, el racismo permea en distintos niveles y se ha forjado ya como parte de nuestro discurso, ¿no? Y este discurso no solamente está en lo que comentamos, ¿no? En las frases coloquiales como mejorar la raza y este tipo de cosas, sino también en nuestras prácticas. Y el día de hoy, muchísimas gracias, doctor José Luis Ayala, que está por acá. El día de hoy que veo a muchos que nos hemos formado en las ciencias de la salud, creo que también es importante reconocer que la práctica en ciencias de la salud, la práctica médica como tal, también reproduce con mucha frecuencia y con mucha precisión cierto tipo de elementos del racismo en donde se busca generar incluso una forma de eugenesia o de control selectivo de la población, ¿no? Estos casos que expones me han llamado muchísimo la atención acerca de la migración selectiva, que muchos los desconocía, a pesar de que nuestra herencia cultural sea mixta o que esté compuesta por distintos tipos de estos grupos, pero estos ejemplos me saltan a la vista y refuerzan esta idea de que nuestro racismo, que durante años ha sido desconocido, es histórico, ¿no? Y que, pues tenemos que hacer algo, además de reconocerlo desde distintas formas y de nombrarlo y de discutirlo, también tenemos que ponernos a trabajar en las formas en las que nos vamos a constituir como sociedad, ¿no? Ahora sí, no me quiero extender mucho, pero me gustaría invitarles a todas las personas. Lo que dices, Andrés, ¿Sí? es reiterar la idea que el racismo es un fenómeno estructural, que no es solamente parte del humor, de los comentarios, de decisiones individuales, sino que es parte, se ha institucionalizado, y en la medida en que es una institución social, pues es estructural, y en ese sentido es más difícil de erradicar, ¿no? Sí, y que justo por eso me remitía a la idea de comunidad, de rehacernos como comunidad ante este tipo de fenómeno estructural, ¿no? Pero bien, me gustaría abrir el micrófono a las personas que se han quedado porque las actividades están por horas, entonces muchos tuvieron que irse, pero les agradezco a todos los que puedan ver después la grabación, pero los que estamos ahora, si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda para el ponente, creo que es un buen momento para expresarla, ¿no? Los puedo leer en el chat o también pueden tomar. Maestra Ivette,
Muchas gracias por estar por acá. Adelante. Maestra Ivette, por favor, abra su micrófono. Ya lo he abierto, perdón. Muchas felicidades al ponente, muy clara la charla, fue de lo particular a muy específico. Y yo tengo una, pues no sé, no creo que sea una duda o un cuestionamiento, más bien creo que una reflexión para todos, pero me gustaría escuchar la propia, la suya, sobre a los medios digitales a los que ahora estamos expuestos, están expuestos los jóvenes, los niños. ¿Hasta dónde ha llegado ahora esta cultura? Bueno, no es una cultura, pero esta situación del racismo con estos medios digitales que ha trascendido mucho más de solamente el trato diario con las personas, ¿no? ¿Cómo cree que ha influido? ¿Qué pudiéramos hacer los que somos padres, como docentes, que tenemos una doble función, una doble responsabilidad para poder detener esta situación? Gracias. Sí, en la medida en que es estructural, pues llega a todos los espacios, ¿no? Pero yo decía, en la medida también que se trata finalmente de una serie de prejuicios, de historia, de educación, me parece que reeducar con una visión de esto de que la diversidad enriquece es importante. Seguramente ustedes han visto, pensé proyectarlo, al final ya no lo hice, una serie de preguntas que le plantean a niños mexicanos con un par de muñecos, uno blanco y uno negro, no sé si lo han visto, búsquenlo, es fantástico, ¿no? Claro, una persona como un niño en un proceso de educación incipiente, pues va a reproducir lo que observa, y lo que observa, pues lo ve en la familia, en la escuela, ¿no? En todas las instituciones sociales. Por eso decía que el racismo no solamente es un conjunto de prejuicios que puede uno instrumentar individualmente, sino que es estructural, que forma parte de las instituciones, y que en la medida en que esos espacios han sido responsables de transmitir una cierta visión sobre la diversidad humana, también se pueden utilizar en otra dirección, ¿no? Con un sentido, pues un poco, primero, más acorde con el desarrollo de la propia ciencia, que en algún momento fue, ya digo, responsable, y hay que reconocer que lo fue en algún momento en la construcción de este racismo científico, pero también nos corresponde hoy precisamente entrar en esos espacios de divulgación, ¿no? Ya decía al inicio de la charla que varios colegas los veo ahora en multitud de entrevistas y programas porque el tema se puso de moda, y tal vez se puso de moda por una cuestión un tanto ajena, ¿no? Por lo sucedido en Estados Unidos, pero qué bueno que se puso de moda y qué bueno que permita visibilizar y actuar, y al visibilizar el problema podremos actuar. Y yo creo que parte de esto tiene que ver, sí, con el pronunciamiento de la propia ciencia, pero también con los espacios de difusión, de divulgación, y con las instituciones, ¿no? En ningún sitio aprende más un niño que con otros niños, que con su familia y en la escuela. Bueno, pues utilizar esos espacios como formas de educación tal vez más noble y tal vez más objetiva en este caso, ¿no? Pero sin duda reproducimos lo que vemos, ¿no? Y no hace falta, ya no me detuve mucho, pero todos los cánones estéticos construidos, pues no hace falta más que encender la televisión, ¿no? Y ver si la población mexicana corresponde con esa visión, ¿no? O tenemos una serie de patrones impuestos, que no seríamos los únicos, pues esto es un fenómeno no local, pero que en México se matiza, ¿no? Se construye singularmente a partir, sí, de nuestra propia historia y de nuestra propia cultura. Gracias. Gracias. Doctor Alejandro García, tiene por ahí levantada su mano. Hola, ¿me escuchó? No. Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias. Primero, muchas felicidades. Esta es una charla que genera muchísimas dudas, me generó muchísimas dudas a mí, y por lo tanto es como un parámetro, ¿no? Una charla que deja así tantos cuestionamientos hacia lo interior, y hacia lo interior son como que las charlas que valen la pena. Yo estoy formado en ciencia, entonces evidentemente pienso que la ciencia tiene que hacer ese mea culpa y tiene que reconocer que
tal cual como funciona la ciencia, los planteamientos iniciales nos llevaron hacia ese camino. Pero también hay que decir que desde ese mismo momento, hablando, por ejemplo, del primo de Darwin, hubo un gran grupo, grande y fuerte, que lo denostó, que dijo: esto no es cierto, lo que estás diciendo es una interpretación errónea. Solo que, pues, era lo que convenía en ese momento y por eso se le dio mayor difusión, lo que me lleva ahorita a mí a cuestionamientos constantes, ¿no? El virus que nos asola ahorita me llevó a la reflexión de que como científicos, como profesores, tenemos que hacer una divulgación mucho más grande de la ciencia y de lo que se conoce. Ahora, esa es una primera reflexión, me dio para muchas preguntas. Estuve un poquito antes de que iniciara la charla, de manera oficial, y comentaban este asunto de la controversia con Chumel, Maya Zapata y Chanot Huerta. Y la respuesta que da Chumel a los cuestionamientos de Maya Zapata, ¿no?, que se me hacen magníficos. Vi muchas algunas conferencias que dieron ellos dos desde la defensa de la igualdad o del respeto hacia las diferencias, y también me pude dar cuenta que muchas cosas que ellos exponen yo no las estaba tomando en cuenta. Y con lo que nos dice ahorita que esto es estructural y muy profundo, la pregunta es, y sumándolo a la pregunta de la maestra Ivette, de cómo transmitirlo a las siguientes generaciones, mi pregunta es: ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sabemos que estamos discriminando o estamos haciendo a un lado a lo que es diferente a nosotros? Y una tercera cosa, el lenguaje políticamente correcto. Desde donde yo estoy, lo que he podido observar es que el lenguaje políticamente correcto ha servido para que aquellos que de manera íntima o de manera para sus adentros discriminan o tienen pensamientos de discriminación profundos y fuertes, puedan ser aceptados en ciertos círculos como no discriminadores solo porque usan un lenguaje políticamente correcto. No sé qué piense, maestro, de todo esto que le planteo. Gracias. Sí, yo creo que una cosa importante es visibilizar el problema, tomar conciencia de cómo ocurre esto, ¿no? Uno es, me parece, pues con esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, eso ayuda a pensar el problema, ¿no? Y probablemente, en efecto, a tener muchas dudas, pero la idea de divulgar lo que dice la ciencia, de mostrar las prácticas, este tipo de prácticas discriminatorias, desarrollar, yo pienso, es una cosa que tiene que ver más que solo con la educación a los niños en ciertos espacios, sino desarrollar la conciencia de ciudadanía, la idea de la denuncia como un hecho que un ciudadano tiene que ejercer. Es decir, este tipo de prácticas a veces las llevamos a cabo o las reproducimos no solo por activo, sino también por pasivo. Es decir, algo que ayuda es educarnos en la estrategia de la denuncia, en las instancias correspondientes, o sea, jugar un papel de ciudadano. Claro, a cada uno le toca diferentes espacios, ¿no? Yo pienso, bueno, pues si somos científicos y el divulgar, como ya se dijo, lo que ha dicho la ciencia y tratar de mostrar cómo, pues sí, tiene un cierto origen, pero la ciencia revela hoy información que es importante que la gente conozca, ¿no? Ya digo, es ingenuo decir si no hay razas, no hay racismo, ¿no? No hay razas, pero el racismo subsiste, ¿no? Es como esta idea de, ahora con lo del el virus y la pandemia, decían, bueno, pues el virus no discrimina, pero tal vez los sistemas de atención a la salud sí, ¿no? Nos enfrentamos a una cosa así, que es interesante, ¿no? Entonces, me parece que en los diferentes espacios de la ciencia, de la condición de ciudadanía, de las propias instituciones, el tomar conciencia, el visibilizar los problemas es un primer paso para transitar en otra dirección que finalmente justifique una práctica pues más justa y más igualitaria, ¿no? Retomando esta idea de que toda práctica requiere de un discurso que la justifique.
¿no? Y los racistas tienen discursos, pero son discursos que por sí mismos se caen, pero encarnan prejuicios, y en la medida en que encarnan prejuicios, no son fácilmente desechables, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos en diferentes momentos asumido posiciones racistas por activa o por pasiva, porque hemos sido educados en esta tradición. Y es importante tomar conciencia, ¿no? O sea, no podemos simplemente desacreditar a una persona que ejerce un posicionamiento racista, porque sí hay que tratar de entenderlo, ¿no? Y en ese sentido creo que la antropología ha jugado un papel importante. Yo tenía un profesor al que quise muchísimo, el profesor Santiago Genovés, que decía, se trata de entender más y juzgar menos, pero entendiendo más podremos actuar en consecuencia, y creo que eso es importante. Muchísimas gracias. Diana, no sé si tengas, te correspondería el turno a ti, Diana. ¿Me oyen? Sí, te escucho. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la charla. Gracias. Y mientras comentaba acerca de racismo y también migración, me vino a la mente una anécdota muy, muy fuerte. Digo, yo no la viví de primera instancia, pero por lo que me comentan, lo que pasó en los 80s, en los que había un gran sentimiento de odio hacia los chilangos, específicamente sucedió después del temblor del 85, en los que había muchas grandes grafitis, pintas, que decían, mata un chilango y haz patria. Y esto era por la inconformidad que había de que muchas personas que vivían, pues lo que era antes el Distrito Federal, se habían ido a vivir a diferentes estados. Entonces, digo, eso me parece una muestra y un episodio muy, muy lamentable de lo que comenta y que se vivió muy fuerte aquí. Bueno, ahí habría que valorar cómo se dio esta práctica de discriminación. Ya digo, no toda práctica de discriminación es racista, pero sí todo racismo supone discriminación. En ese sentido, yo diría, ya no lo comenté, esto que estamos viviendo hoy de la actual dinámica migratoria, el paso por México de colectivos que antes, digo, o sea, sí, siempre ha habido migración a Estados Unidos vía México por Centroamérica, pero hoy tenemos población haitiana, tenemos población oriental, incluso población africana, ¿no? Y esto hace que la dinámica migratoria, si no hay condiciones reales de integración, pues genere inequidad, y en la medida en que genere inequidad, generará diferencias, ¿no? No sé si algunos de ustedes no lo recordarán, otros sí. Hace 3 o 4 años hubo una serie de quemas en algunos barrios en París de coches en las noches, llevadas a cabo por colectivos de origen norafricano, normalmente argelinos y tunecinos, ¿no? Y lo que llamaba la atención es que no eran inmigrantes de primera generación, eran inmigrantes de tercera o cuarta generación, es decir, eran inmigrantes que habían nacido en París y sus padres habían nacido en París y algunos de sus abuelos habían nacido en París, y sin embargo, la situación, o sea, el trato y las posibilidades reales de integración los trataban como migrantes de primera generación. Lo mismo pasa en México. En Chiapas, por ejemplo, con población de origen migrante centroamericana, que llevan ya a veces hasta 2 generaciones en México, pero las condiciones de integración no son tales, ¿no? Y entonces, claro, eso genera marginalidad. Entonces, como que a veces tenemos que revisar esos estereotipos que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Como un pueblo abierto, bonachón, amable, hospitalario, que no dudo que no lo seamos, pero que también a veces hay matices, ¿no? Y es con quién somos hospitalarios, con quién somos amables. Estoy seguro que el origen y el aspecto físico de un migrante interviene en cómo se expresa esto. Esto que dice sobre los chilangos, bueno, pues habría que revisar en qué sentido puede considerarse un elemento de discriminación, sin duda, pero que refleje dosis de racismo o sea un tipo de discriminación particular, ¿no? Por acá pregunta la doctora. Gracias. Gracias a ti. Pregunta la doctora Magdalena Soto, ¿por qué es tan difícil autorreconocerse como racista
es porque se expone el trasfondo de intolerante e ignorante del individuo? Yo creo que siempre nos ha costado trabajo vernos, ¿no? Y multitud de frases lo refleja, ¿no? Esta capacidad que tenemos de observar al mundo, pero tal vez no de observarnos a nosotros mismos. Y sin embargo es importante cuando esto ocurre, ¿no? Yo normalmente cito un caso de un amigo, ¿no? Que es explícitamente antirracista, que es odia a los misóginos, odia a los homófobos, ¿no? Y un día hizo un comentario sobre una chica, una colega española, que hizo referencia a que los mexicanos éramos más morenos y un poco más bajos que los españoles. Y a él le pareció un comentario terriblemente racista, ¿no? Y yo le decía, ¿y por qué es malo ser más moreno o ser más bajo? Cuando él tomó conciencia de eso, que explícitamente es antirracista, pero tomó conciencia que estaba jerarquizando la diversidad. No solo la estaba reconociendo, la estaba jerarquizando, ¿no? Me acuerdo que le dio muchísima vergüenza y es importante cómo nos cuesta mucho trabajo vernos. Nos cuesta mucho trabajo vernos ya no solo como individuos, sino como grupo social, como cultura, y porque toca fibras muy sensibles de nuestra identidad finalmente, ¿no? O sea, estos 3 siglos de dominación colonial, que yo digo, en sentido estricto, los efectos de estos 3 siglos, pues no han desaparecido, seguimos viviéndolo, ¿no? Y seguimos viviéndolo tal vez con matices, pero nos cuesta trabajo y a veces solemos construir narrativas sobre nosotros mismos, pues más amables, ¿no? Lo sabemos, nunca corresponde el cómo nos vemos a nosotros mismos que cómo nos ve la gente, ¿no? Y yo creo que lo mismo ocurre con nosotros como grupo cultural, ¿no? Tenemos una cierta conciencia de nosotros, un cierto imaginario, que no es que sea malintencionado, ¿no? Pero que simplemente es a lo mejor más amable con nosotros mismos, pero eso es casi condición humana, diría yo, y en la medida en que seamos capaces de vernos un poco más como somos, podremos actuar en consecuencia. Bien, me parece que la última pregunta es la de la maestra Carmen por acá, ya por cuestiones de tiempo, porque nos podemos seguir platicando por acá mucho más. Porque tendrá anécdotas, Andrés, y todo el mundo tendrá historias. Eso siempre ocurre. Lo importante es trascender la anécdota y trascender estas cosas particulares para entender la generalidad. Perdona. Claro. Pregunta la maestra Carmen, ¿cuál es la ruta de acción para salir del falso debate de, entrecomillado, inexistencia de las razas contra racismo? Para evadir el tema, ¿qué papel está dando desde la academia a las voces o pensamiento de las personas que han vivido más cercano los actos de racismo y que muchas veces no han sido escuchados por no contar con un suficiente capital cultural o por un estructurado sistema de opresión y negación de derechos? Esto es importante. Bueno, primero, para salir del círculo vicioso, me parece que es importante pronunciarse en ese sentido, ¿no? Decir, las razas no existen, pero como sí existe el racismo y existe la variabilidad humana, reivindicar esta idea de cómo construimos significados, o sea, identificar cómo construimos estos significados sociales sobre ciertos cuerpos biológicos. Yo creo que se avanza poco a poco. A veces es sorprendente lo que puede ocurrir en breve tiempo, ¿no? Llevamos 3 meses en confinamiento y estoy seguro que muchas cosas no solo nos han permitido, como decía Genovés otra vez, sentarnos a pensar y a pensarnos, eso es importante, pero también es cierto que han surgido colectivos, ¿no? Ahora hay asociaciones, no solo la propia CONAPRED, sino hay asociaciones encargadas de justo intentar dar voz a estos colectivos que por motivos históricos, por inequidad, no han tenido esa voz. Yo mismo pertenecí a un grupo que se llama, es un grupo sobre racismo y xenofobia en México y América Latina, que justamente pretende visibilizar no solo desde la academia, sino desde espacios de difusión, sobre espacios legislativos, o sea, sobre todos estos espacios estructurales, ¿no? Y me parece que hay
esto, hay asociaciones, por ejemplo, ahora de afrodescendientes, no solo estudiosos de los afrodescendientes en México, sino asociaciones de afrodescendientes que buscan tener una voz, que buscan su presencia en medios, que buscan invadir el espacio de la denuncia. Entonces, los grupos sociales, y eso es una cosa muy interesante, no cambian fácilmente, ¿no? Las culturas son reacias al cambio, ¿no? Pero también han cambiado a lo largo de la historia y eso nos lo muestra la propia historia, ¿no? Entonces, creo que estamos en momentos donde puede haber cambios, ¿no? Y surgen, pues sí, por fenómenos como los que hemos estado mencionando, ¿no? Yo le decía a Andrés hace un rato que ahora si se anuncia una charla sobre racismo, se puede hacer como se hacía con Monsiváis en su momento, que decían, Carlos Monsiváis no estará en la presentación de este libro, porque parecía estar en todas. Ahora podríamos decir, Federico Navarrete y Tenoch Huerta no estarán en esta charla sobre racismo, porque están en muchas, y qué bueno que haya muchas, ¿no? Y en la medida en que haya muchas, podemos visibilizar y podremos actuar en consecuencia y dar esta voz, que a veces es también un acto que tenemos que pensar, ¿no? Las poblaciones tienen voz, y si no han tenido voz, ¿a qué se debe? Y no requieren intérprete para tener voz o requieren un poco más de sensibilidad simplemente para ser escuchados, aunque el propio sistema los haya acallado, porque ya digo, estas prácticas finalmente es un ejercicio de poder y es un ejercicio de control que intenta legitimar un orden social. Y los grupos humanos no cambian fácilmente, pero pueden cambiar poco a poco. Siempre decir que es la última pregunta motiva más preguntas, ¿no? Entonces, por acá, antes de cederle la palabra, doctor Alejandro, pregunta nuevamente la maestra Carmen, ¿las medidas afirmativas serán suficientes para lograrlo? ¿Cómo se podría complementar? No entiendo lo de las medidas afirmativas. Maestra Carmen, si quiere abrir su micrófono. Las medidas afirmativas relacionadas a evitar actos de discriminación, actos de racismo que puedan existir. Justamente en este mismo contexto, en la CONAPRED, dado a un desafortunado acto que realizó la titular, enfrentó las consecuencias elevadas o no, ya será cuestión de seguir discutiendo, salió la cuestión de votar la importancia de que sea una mujer indígena quien dirija, como una medida afirmativa, si bien no tiene el sustento todavía político para hacerlo, pero hay muchas medidas afirmativas que se han hecho por cuotas de género, cuotas de distinto aspecto. Sí, eso se hace desde la academia, qué se debería de hacer y cómo complementarlas o en todos los espacios sociales donde puede existir. Gracias, sí. Decía que el fenómeno del racismo es estructural, ¿no? Entonces, si es estructural, esto supone muchos espacios donde el racismo se expresa. La academia es una, pero hay ámbitos sociales, hay ámbitos legales, hay ámbitos jurídicos, hay ámbitos muchísimos, ¿no? Y hay que incidir en todos ellos, ¿no? O sea, evidentemente no es suficiente con que la ciencia se pronuncie, no es suficiente con que la academia diga no existen las razas y esto es finalmente un conjunto de prejuicios que encarnan un determinado orden social. No, si somos capaces de reconocer que el racismo es una práctica estructural, tenemos que incidir en esos espacios. Y los espacios son múltiples, ¿no? Porque lo que muestran son las instituciones sociales a través de las cuales se reproduce ese orden social. Cuando digo instituciones sociales, me refiero finalmente a una parte de la estructura social cuya intención es recrear formas de hacer y de pensar. Por eso las instituciones sociales son conservadoras. La familia es conservadora en un sentido, pero hay un margen de maniobra, hay un margen de posible cambio. Las propias instituciones educativas, o sea, todo aquello que llamamos una institución social no son más que partes de la organización social cuya intención busca la reproducción de un orden social, ¿no? Y en ese sentido tenemos que intervenir en todos los órdenes sociales posibles, ¿no? Y me parece que lo que estamos viendo es que sí, la academia se pronuncia, pero también hay ámbitos jurídicos en los cuales se puede intervenir y ámbitos de la denuncia y ámbitos de la organización social que no siempre requiere de que vaya el académico a dar cuenta de ello, sino que también hay espacios autogestivos, ¿no? Donde son los propios individuos víctimas de esta discriminación que se organizan para poder enfrentarla. Creo que son múltiples los espacios y no es suficiente solo el ámbito de
la denuncia académica o de la denuncia que como ciudadanos podamos establecer. Doctor Alejandro, ahora sí con usted cerramos la ronda de preguntas. Gracias. No, yo sí quiero, la pregunta que me vino a la mente, sí quisiera que ahondáramos en el debate que la maestra Carmen no quiso entrar, en relación a lo que decía maestro, que hay que escuchar a todos y hay que entender a todos, y en relación también a lo que sucede con CONAPRED, hay que escuchar al racista. Tendría que haber invitado CONAPRED a un Chumel Torres a que hablara sobre racismo cuando él se expresa como se expresa. Bueno, nos metemos ahí en un ámbito donde en el diálogo que se estableció finalmente, no por la CONAPRED, sino por la otra instancia encargada de, o sea, finalmente el diálogo se llevó a cabo. Sí. Y el actor Tenoch Huerta me parece que fue muy asertivo cuando afirmó que con el racismo no se discute, pero se discute con las personas, ¿no? O sea, es decir, el hecho de invitar a este sujeto a un foro de discusión no me parece por sí mismo equivocado, ¿no? Porque es una manera también de evidenciar, o sea, esa discusión la iba a ver mucha gente, ¿no? Y se iba a generar una polémica. Lo que no podemos hacer es hacer como que la diversidad no existe, o no podemos hacer como que no hay sujetos racistas o discriminadores en muchos sentidos. La corrección política a veces nos lleva a no evidenciarnos y a la hipocresía. Yo no sé si mucha gente que hoy se expresa con propiedad respecto de muchos términos que resultaban ofensivos ha dejado de ejercer esta discriminación, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Sí, el espacio de la corrección política es importante, pero no elimina la práctica por sí misma, ¿no? Entonces, pienso que generar una discusión o sea, existen los racistas. Y es muy posible que muchos de ellos no sean conscientes que lo son, ¿no? Entonces, discutir es importante, ¿no? Y sí, a diferencia, y con esto terminaría, hay principios que son innegociables, ¿no? Pero ya sabemos, como decía Groucho Marx cuando se presentaba, decía: hola, soy Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gusta, tengo otros, ¿no? Los principios no se negocian, pero creo que discutir sobre un tema acaloradamente puede evidenciar una serie de cosas y puede hacer que una persona tome conciencia. Porque ya digo, el problema del racismo no es la práctica en sí mismo, sino a veces la imposibilidad de verlo y la falta de conciencia de que muchos de nosotros en diversos momentos podemos ejercer prácticas por activa o por pasiva de corte racista, que no sería extraño, hemos sido educados, somos una sociedad que es así, ¿no? Y tomar conciencia, entonces decir no, que no hablen, que no se expresen, pues es simplemente asumir equivocadamente que eso erradica la práctica. Yo creo que discutirlo, hablarlo, ventilarlo, siempre será bueno, ¿no? En fin, eso me parece. Por acá nos dice Diana que se necesita una segunda parte y bueno, pues te invito, José Luis, a una segunda parte, ¿no? Ya lo pensaremos. Lo que no hicimos fue contar anécdotas, así más que la primera que inicié yo con la anécdota de mi alumno Masatoshi, pero lo importante es trascender la anécdota, ¿no? Y sí, a través de las anécdotas visualizamos a veces, y es importante. Ya veremos qué se puede organizar. Okay. Pues te agradezco muchísimo por todo tu tiempo, que ahora nos hemos extendido mucho, pero es algo que ya sabíamos podía pasar, ¿no? Que tema sí, que además está de moda y qué bueno que lo esté. Sí, que lo estemos exponiendo, lo estemos platicando, y sobre todo que nos llevemos la tarea de repensarnos, ¿no? En esto que, justo como dice Carmen, ¿no? En cuáles pueden ser estos discursos que siguen reproduciendo una parte conservadora, una parte racista, irlos trabajando, irnos revisando sin caer en esta parte de la hipocresía, ¿no? Entonces es siempre un estilo de afloje. Y del revisionismo que íbamos a abordar, pero que ya no lo hicimos. Están tirando estatuas, están impidiendo la proyección de películas, eliminando libros. Yo digo,
En una de esas nos van a eliminar la canasta de cuentos de Bruno Traven porque reproduce un estereotipo del indio mexicano. ¿Se vale? ¿No se vale? En fin, no tiene fin, ¿no? Y por eso decidí llamarle esto apuntes sobre el problema de las razas y el racismo hoy. Muy bien. Nos quedamos con muchos apuntes y mucho más, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo la apertura al diálogo, la exposición y la apertura al diálogo, y sobre todo que esto inicia con una discusión que podamos tener hacia las distintas licenciaturas o hacia la academia para estar trabajando con ello, ¿no? O sea, no dejarlo más allá del tintero en el papel, sino también llevarlo hacia nosotros, hacia nuestras prácticas. Le agradezco también mucho a la maestra Ivette por su siempre dispuesta participación a convidarnos a sus alumnos, a la presencia del doctor José Luis Ayala, que nos acompaña ahora, muchas gracias, a la licenciada Gabriela Cedillo, que también estuvo con nosotros, no sé si todavía esté, me parece que sí, y a todos sí, muchas gracias, maestro. Hombre, gracias a ti. Y gracias a todos los alumnos y profesores que estuvieron el día de hoy con nosotros, participando activamente o escuchándonos, ¿no? Con esto cerramos la jornada de charlas a distancia por la ciencia. Tuvimos una gran diversidad de exponentes, de ponencias y de temas, pero que todos nos abonan hacia una reflexión crítica dentro de la ciencia y dentro de nuestra formación profesional, que es la que no solamente tienen los alumnos, sino también continúa en nosotros como profesionistas, ¿no? Entonces, José Luis, muchas gracias. Tú cierras el listón, o contigo es la bandera a cuadros. Y bueno, esperemos que puedas estar nuevamente acá en Justo Sierra, una vez que ya sea presencial todo, ¿no? Que estará mucho más, pues mucho más sabroso poder platicar. Claro que tengan una excelente tarde.